Los altiplanos del territorio Dakota guardaban sus secretos bajo polvo y sangre, como si la tierra misma los tragara. No es un cuento de héroes de sombrero blanco ni señoritas esperando rescate. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Es la historia de Willa Hart, una viuda de manos sabias para curar, obligada por un alguacil podrido de poder a mantener con vida a un hombre al que el pueblo llamaba demonio. Aquel hombre era un guerrero lakota malherido, preso destinado a la horca. Pero entre las paredes silenciosas de su casita apartada, surgió otra verdad. Susurros, dolor compartido y una alianza peligrosa. Lo que ocurrió allí no solo salvó a un hombre. Sembró el origen de una leyenda que un día regresaría para reclamarlo todo, empezando por ella. El polvo rojizo de Redemption Gulch cubría ventanas, amargaba el agua y se pegaba al vestido negro que Willa Hart llevaba 2 años usando. El lugar hacía honor solo a la mitad de su nombre: Gulch, barranco y desgracia. Redención, poca o nada. Para Willa, aquel pueblo era un purgatorio. Desde que la fiebre se llevó a Elias Hart, vivía apartada, en la casita junto al arroyo, conocida por hierbas y remedios. Era útil, sí, pero jamás bienvenida. El día en que su mundo se quebró no empezó con disparos, sino con el galope lento y pesado de caballos avanzando con intención. Willa trituraba hojas medicinales, el aroma fuerte llenando el aire limpio, cuando sombras se plantaron en la entrada. Barek Granger, el alguacil, llenó el marco de la puerta. Era un hombre endurecido por la ambición, con rostro tallado a golpes y una estrella que brillaba más que su conciencia. Tras él, 2 ayudantes, Caleb Hurst y Roy Maddox, escoltaban un caballo. Sobre la montura, amarrado por las muñecas, colgaba un hombre lakota inconsciente. Su cuerpo era un mapa de violencia. Vendajes empapados en sangre cruzaban su muslo y su hombro, y su cabello negro y largo estaba pegado por sudor y tierra, incluso desmayado. Imponía una fuerza salvaje que estremeció el aire tranquilo de Willa. La voz de Granger raspó el silencio. «Prepara tus cosas, tienes un paciente». Las manos de Willa se suspendieron sobre el mortero. «Señor alguacil, yo curo fiebres y huesos simples», balbuceó. «Ese hombre necesita un médico. Orin Stonemend está a 2 días de camino». Granger cruzó el umbral con una mueca seca. «No tengo 2 días. Lo necesito vivo». «¿Para qué?», soltó ella sin pensar. «Mal momento para tener lengua». Los ojos oscuros del alguacil se estrecharon. «Es mi llave». Su nombre es Kael Tashin, jefe del grupo que atacó la diligencia de Blackwood. Lo atrapamos, los demás huyeron. Él sabe dónde están, me lo dirá. Muerto no sirve. La sonrisa torcida bajo su barba lo dijo todo. No quería curarlo, solo mantenerlo respirando lo justo para romperlo después. «No», susurró Willa, mirando al hombre convertido en bulto sobre el caballo. Granger apoyó la mano en el revólver. «No me estás entendiendo, señora Hart. Aquí no pides, cumples. Eres una mujer sola. Te toleran porque eras la esposa de Elías. Y la paciencia del pueblo es frágil». Se acercó aún más. «Lo mantendrás con vida hasta que puedas sacarle lo que necesito. Roy y Caleb vigilarán afuera. Nadie entra ni sale. Si intentas algo, tú serás la próxima en necesitar curación». El miedo, frío como metal en el pecho, le atravesó el alma. Miró a Caleb, joven aún con algo de bondad en los ojos, pero él evitó verla. Roy solo escupió tabaco al polvo. No había ayuda, solo obligación. Entre 2 hombres cargaron al lakota y lo pusieron en la cama que pertenecía a su difunto esposo. Cama que ella no había tocado en 2 años. El olor del herido, sangre, cuero y tierra salvaje llenó la casa. Le cortaron las cuerdas. Sus manos cayeron pesadas. «Si despierta, gritas», ordenó Granger. «Si intenta algo, gritas. Si entramos y hay problemas,
Sangran los dos. ¿Claro? Willa asintió con la garganta cerrada. Ellos salieron, dejando atrás un silencio tenso. Estaba sola con él. Su corazón tamborileaba. Era el enemigo, el salvaje que usaban para asustar a los niños, el motivo por el que los hombres araban con rifles al hombro. Pero al mirarlo mejor, el miedo se deshizo un poco. No era un monstruo. Era un hombre destrozado, un ser humano herido. Y ahora, su vida estaba en manos de ella, la sanadora que llevaba dentro, esa parte de ella que entendía el lenguaje del dolor mejor que el de las palabras. Comenzó a despertar. Era un impulso más fuerte que el miedo, más fuerte que las amenazas de Varek Granger. Con las manos temblorosas, encendió otro farol. La luz dorada bañó su cuerpo, revelando los pómulos marcados por el viento del llano, la mandíbula firme, y una boca que, aún inconsciente, parecía decidida a resistir. Era más joven de lo que pensó, tal vez de su misma edad. Ni siquiera llegaba a los 30. Respiró hondo y empezó a trabajar. Su camisa de piel estaba dura por la sangre seca. Al cortarla, apareció la herida. Un tajo profundo en el hombro, inflamado y rabioso. Era un corte de cuchillo, no de bala. La pierna estaba peor. Una bala le había desgarrado el músculo y el vendaje tosco no había servido para detener nada. Ardía en fiebre. Ella reunió sus cosas, puso agua a hervir, preparó paños limpios y una pomada de milenrama y consuelda. Sus dedos, que antes temblaban, se volvieron firmes cuando empezó a enfocarse. Ese era su terreno, su modo de vivir. Limpiando las heridas, trabajaba con una calma aprendida, suave pero firme como alguien acostumbrada a pelear contra la muerte sin hacer ruido. Al irrigar el corte del hombro, él soltó un gemido grave que salió desde lo más profundo de su pecho. Sus ojos se abrieron. No eran los ojos salvajes y llenos de odio que ella esperaba. Eran oscuros como tierra mojada, nublados por el dolor pero claros de conciencia. Se encontraron con los suyos. Por un segundo el mundo dejó de existir. No había cabaña, ni Varek Granger, ni guerra. Solo ese instante entre dos almas, uno sufriendo, la otra intentando aliviar. En su mirada no vio un demonio, sino una mente alerta, una chispa de desafío que ni el dolor pudo apagar. Él la estudiaba, midiendo su intención. No la atacó, no se movió. Solo la observó, mandíbula apretada contra las punzadas de dolor que sus dedos provocaban. Ella trabajó en silencio, precisa y segura. Colocó la cataplasma, el olor fresco de la milenrama mezclándose con el hierro de la sangre. Vendó fuerte con lino limpio. Le acercó té de corteza de sauce a los labios para bajar la fiebre, sosteniendo su cabeza con una práctica suavidad. Bebió, su garganta moviéndose mientras sus ojos no se apartaban de ella. Cuando terminó, Willa retrocedió, el cuerpo doliéndole por la tensión sostenida. No había notado que contuvo el aliento. La adrenalina se había ido, dejando un cansancio profundo y otro tipo de miedo. No solo había curado una herida, había cruzado una línea. Trató a Kael Tassin con humanidad, algo que Varek Granger le había prohibido. Había tomado partido sin decir una palabra. Cuando vio que su respiración se hacía más lenta y su cuerpo caía rendido en un sueño agotado, sintió el peso de su decisión caer sobre ella. Varek Granger quería al guerrero vivo para torturarlo. Ella quería salvarlo de verdad. Dos metas que no podían convivir. Afuera, la sombra de Roy Maddox pasó frente a la ventana. Ella era prisionera en su propia casa, guardiana de un hombre considerado enemigo y pieza de un juego que no comprendía. Había sido obligada a recibirlo, pero curarlo. Eso fue suyo. Y presentía que aquel acto le costaría todo. Los días se mezclaron, contados por la subida y caída de la fiebre del Lakota. Willa se movía como en neblina. Su vida se redujo a esas 4 paredes. 2 veces al día, Caleb Hurst dejaba comida y agua afuera. Ella no abría hasta que él se iba. La presencia muda de los guardias era una cerca invisible.
Dentro, nació un lenguaje sin palabras entre enfermo y cuidadora. Su nombre, como Granger lo había escupido, era Kyle, pero para ella era simplemente el hombre. Hablaba poco, voz ronca y breve, pidiendo agua en inglés entrecortado. Sus ojos, en cambio, decían mucho más. Seguían cada gesto suyo, mezcla de desconfianza, dolor y una curiosidad temerosa. Ella aprendió sus ritmos, el modo en que apretaba la mandíbula antes de un espasmo, el temblor ligero que anunciaba fiebre. Él aprendió los de ella, el cansancio en sus ojos, la pausa antes de mirar la silla vacía junto al fuego, la de Elias Hart, y perderse un instante en su ausencia. Al tercer día, la fiebre cedió. Ella le pasaba un paño fresco por la frente cuando sus ojos se abrieron, claros y alertas por primera vez. El delirio se había ido. «La bala», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Sigue en mi pierna». Willa se detuvo. Claro que lo sabía. Sentía el plomo enterrado en el músculo, pero no tenía instrumentos para sacarlo. Intentarlo podía matarlo o dejarlo inválido. «No puedo sacarla», contestó suave. «Se necesita bisturí de doctor, solo soy curandera». Él la miró fijo, pensando. «Ese sheriff, Granger, traerá un doctor». Ella negó despacio con una risa amarga. «No, él quiere que vivas, pero no que vivas completo». Él sabía que lo querían débil, roto por dentro antes que curado, y en su mirada, por un instante, asomó algo parecido a la comprensión, o quizás a un respeto sombrío. Sabía exactamente en qué situación se encontraba. Se incorporó con esfuerzo, apoyándose en los codos. El dolor cruzó su rostro como una sombra. «Me llamo Kyle Tassin», dijo. Su nombre completo sonó como una declaración. Llevaba un peso que Kyle por sí solo no tenía. «La voz del cuervo», susurró. «Soy Willa Hart», respondió ella devolviéndole su identidad. Fue un intercambio formal, una forma de reconocerse como personas, no solo prisionero y carcelera. «Willa Hart», repitió él, probando las sílabas como si fuesen algo ajeno, suaves, extrañas. «Tú me diste agua. Tú limpiaste mis heridas». «¿Por qué?» «Porque es lo que hago», contestó ella con sencillez. «Yo sano». «¿Incluso a tu enemigo?», preguntó él, mirándola sin parpadear. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Era su enemigo? La idea de aquel guerrero lakota temido por todos se desdibujaba frente al hombre herido que yacía en la cama de su difunto esposo. Su vida literalmente estaba en sus manos. «Eras un hombre herido que trajeron a mi puerta», dijo con cuidado. «Las razones por las que estás aquí son cosa tuya y de Varek Granger. Pero el hecho de que estés malherido, eso es entre tú y yo». Él pareció aceptar eso y se recostó de nuevo sobre la almohada. Pero algo había cambiado. Ya no eran dos desconocidos en silencio. Ahora eran Kyle Tassin y Willa Hart, dos almas atrapadas en una jaula peligrosa. A la tarde siguiente, se escuchó un golpe seco en la puerta. No era el toque suave de Caleb Hurst. El corazón de Willa se subió hasta la garganta. Los ojos de Kyle se abrieron de golpe y su mano se fue instintivamente a la pierna herida. «Señora Hart», era la voz áspera y apresurada de Varek Granger. «Ábrame, voy a entrar». El pánico se apoderó de ella. Miró a Kyle, que tenía el rostro endurecido como una máscara, pero los ojos le ardían con un fuego frío. Con las manos temblorosas, levantó el pestillo. Granger irrumpió, trayendo consigo olor a whisky rancio y polvo. Sus ojos fueron directo a la cama, observando el estado alerta del guerrero, los vendajes limpios, el color pálido de la piel que hablaba de pérdida de sangre, pero no de muerte inminente. «Vaya, vaya», murmuró con burla. «Parece que nuestra pequeña curandera hizo bien su trabajo». «Hasta parece humano», soltó mientras se acercaba a la cama. Se quedó mirando a Kyle, quien le sostuvo la mirada sin miedo.
¿Listo para hablar, jefe? Kyle Tachin guardó silencio. Su expresión era indescifrable. Granger soltó una risa seca, desagradable. No te preocupes, eso se rompe fácil. Solo hay que ponerte de pie primero. Se giró hacia Willa. ¿Y su pierna? ¿La bala sigue ahí? Ella asintió, la voz tensa. Sí, hay que sacarla, o la herida se pudrirá. Que se pudra, dijo él, encogiéndose de hombros. Un cojo es más fácil de encadenar. Solo manténlo respirando. Echó una mirada alrededor de la cabaña, sus ojos recorriendo la leña bien apilada, el suelo barrido, los detalles que hablaban del cuidado de ella. Había algo posesivo en su forma de mirar que le heló la piel a Willa. Lo estás haciendo bien, Clara. Tal vez, cuando todo esto acabe, hasta ganes tu lugar en el pueblo. Se acercó más. Un hombre como Caleb Hurst busca esposa. Callada. Obediente. La amenaza velada fue tan clara como un disparo. Su futuro, su vida entera, dependía de que obedeciera. Sintió una oleada de rabia, pero la tragó. Solo le devolvió un leve gesto ambiguo. Granger se dio por satisfecho y se giró para irse. Desde la puerta, lanzó una última advertencia. No se hagan ideas, ustedes dos. Que haya abierto los ojos no significa que sean amigos. Él te arrancaría el cuero cabelludo sin dudarlo, Willa. ¿Y tú? Añadió mirando a Kyle. No olvides que su vida está en tus manos. Das un paso en falso. Y ella lo paga. La puerta se cerró de golpe, dejando un silencio ensordecedor tras de sí. El aire había quedado envenenado con su presencia. Willa se dejó caer contra la madera, las piernas flojas. Estaba atrapada no solo por los guardias afuera, sino por la manipulación cruel del alguacil. Él la había convertido en escudo de Kyle, y a la vez en su rehén. «Miente». La voz de Kyle cortó el silencio. Ella giró para mirarlo. Su rostro ya no era una máscara. Estaba marcado por una furia helada. «La diligencia de Blackwood», dijo, su inglés lento pero claro. «Mi grupo no la atacó». Willa lo miró, incrédula. Pero el alguacil, el pueblo entero, vieron los cadáveres. «Hubo una pelea», confirmó él, la mirada lejana. «Pero cuando llegamos, la diligencia ya había sido atacada. Los guardias estaban muertos. Fueron los soldados Perro Cheyenne, enemigos de antes. Nosotros los enfrentamos, los ahuyentamos. Íbamos a devolver la caja fuerte como gesto de paz con el fuerte». Un nuevo tratado. Se detuvo, mirándola de nuevo con una intensidad punzante. Y entonces llegó Granger y sus hombres. Nos vieron con los cuerpos y la caja. Dispararon sin decir palabra. Fue una trampa. La mente de Willa daba vueltas. Lo que acababa de escuchar era tan distinto a la historia oficial que le habían contado. Pero había algo en esas palabras, un eco de verdad que se le clavaba en el pecho. Barek Granger no era un hombre de ley buscando justicia. Era un buitre que se topó con una masacre y la retorció para sacarle provecho. O peor aún. «¿Por qué?», susurró. Kyle Tachin la miró con rostro sombrío. «Se dice que hay oro en las colinas, al norte. Tierras que nos pertenecen por tratado. Un tratado es solo papel, pero una guerra rompe papeles. Una guerra trae al ejército, y el ejército nos expulsa. Entonces, esas tierras quedan libres para hombres como él. Y de pronto, todo encajó como piezas de un juego macabro. Granger no quería solo capturar a una partida guerrera. Quería inventarse una. Necesitaba que Kyle confesara, que dijera lo que él necesitaba oír, para tener excusa de encender una chispa que arrasaría todo el territorio. Entre las cenizas, oro. Willa lo miró y vio, por primera vez, no solo a un hombre, sino al eje de una maquinaria violenta y codiciosa. Y ella, una viuda que solo quería vivir en paz, era la encargada de mantener con vida ese engranaje hasta que lo llevaran a la horca. Esa noche no logró dormir. Se sentó en su vieja mecedora,
observando cómo el pecho de Kyle subía y bajaba con la luz de la luna. Los susurros que antes eran de dolor o sanación, ahora eran susurros de conspiración, de mentiras, de algo mucho más oscuro que un guerrero herido. Ella ya no era solo su curandera, era su única testigo. Y si el plan de Granger seguía su curso, los testigos eran algo que él no se permitiría dejar con vida. La traición del sheriff se asentó en el estómago de Willa como una piedra. Cada amenaza, cada mirada desde los guardias, cada sonrisa torcida de Granger cobraba ahora otro sentido. No estaba ocultando a un prisionero. Estaba atrapada en una máquina diseñada para aplastar a todo un pueblo por ambición. Y su propia vida estaba enredada en esa red. Entre ellos nació un pacto silencioso. Nadie lo dijo en voz alta, pero ahí estaba, en cómo Kyle empezó a contarle pequeños detalles de los hombres de Granger, sus hábitos, su número, cómo se movían, en cómo Willa le describía la distribución del pueblo, la distancia al establo, los momentos en que los guardias parecían relajarse. Ya no eran enfermo y sanadora, eran cómplices. La fuerza de Kyle regresaba lentamente, demasiado lentamente. La bala en su muslo seguía como una espina viva, pulsando dolor. Hacía pequeños ejercicios en la cama, tensaba los músculos, luchaba contra la atrofia. Terminaba empapado en sudor, la cara blanca como papel. Pero jamás se quejaba. Willa lo observaba con un nudo de admiración y miedo. Ella lo estaba ayudando a sanar para que pudiera huir. Y eso era una traición directa al hombre que tenía su destino entre las manos. «El joven», dijo Kyle una noche, en voz baja. Solo hablaban cuando el sol se escondía y la cabaña quedaba envuelta en sombras, como si el mundo se silenciara para escucharles. El ayudante, Hurst. Él no tiene los ojos de un asesino como el otro. Es joven, asintió Willa, cosiendo una de las camisas viejas de Elias Hart, más por costumbre que por necesidad. Vino de una granja del este. Y creo que le teme a Granger. El miedo puede ser una herramienta, murmuró Kyle, sin apartar la vista del techo. O una debilidad. Empezó a enseñarle cosas, no con grandes discursos, sino en gestos prácticos. Le mostró cómo leer el viento según cómo se movía el humo de la chimenea. Le enseñó las palabras lakotas para agua, mini y pan, aguyapé. Le dijo que la milenrama que ella usaba para sus heridas, su gente la llamaba Tayopi Fajutá, la medicina de las heridas. Y Willa, en respuesta, compartía su mundo. Le habló de Elias Hart, de su bondad, de cómo soñaba con construir una vida en esas tierras, no con arrancar riquezas de ellas. Le habló de Ohio, de sus colinas verdes, de las lluvias suaves, que ahora parecían tan lejanas como otro planeta. Y mientras hablaban, los muros de miedo y prejuicio se caían, piedra por piedra, dejando a la vista a dos personas marcadas por la pérdida y unidas por un futuro incierto. Ella empezó a ver el mundo con sus ojos, no como una tierra vacía por conquistar, sino como un lugar sagrado, donde cada río y cada roca tenía un nombre, una historia. Y él comenzó a verla no como una mujer blanca cualquiera, una colona, sino como Willa Hart, una mujer de silenciosa fortaleza, con manos que curaban y un alma que, pese al dolor, no se rendía. El punto de quiebre llegó una semana después de la visita de Granger. Caleb Hurst trajo las provisiones de siempre, pero esta vez no se fue enseguida. «Señora», dijo, la voz baja, tensa. No la miraba. Tenía la vista fija en las tablas desgastadas del porche. «¿Sí, ayudante?» «El sheriff. Está perdiendo la paciencia, está bebiendo mucho. Está hablando de llevar al prisionero a The Copper Creek Law, para interrogarlo como es debido. Ese como es debido, la heló. Interrogatorio quería decir cuerdas, hierros calientes, cosas que ni sus mejores ungüentos podían curar. «Gracias por advertirme, señor Hurst», respondió ella con suavidad.
Finalmente la miró. Tenía el rostro joven cubierto de dudas. Yo solo... Elias Hart era un buen hombre. Nunca estuvo de acuerdo con cómo hace las cosas el sheriff. «Tenga cuidado, señora», dijo Caleb Hurst, dándose la vuelta antes de que Willa pudiera responder. Aquella noche, el aire dentro de la cabaña estaba cargado de una tensión muda que pesaba más que cualquier palabra. Willa le contó a Kael Tashin la advertencia del joven ayudante. Él la escuchó en silencio, sus facciones endureciéndose como piedra. Sin decir más, bajó lentamente las piernas de la cama. Un gemido ahogado escapó de su boca cuando el peso cayó sobre su muslo herido. Se sostuvo del poste de la cama, el cuerpo temblando por el esfuerzo. «No puedo pelear así», dijo, la voz apretada de frustración. «Pero tampoco puedo dejar que me lleven a esa cárcel». «Tenemos que sacar la bala», dijo Willa, ya no como sugerencia, sino como una decisión tomada. «Te está envenenando, manteniéndote débil». «Dijiste que no podías», le recordó él. «Dije que no soy doctora», corrigió ella, «pero lo he visto hacer. Mi padre fue carnicero antes que agricultor. Sé cómo usar un cuchillo. Será doloroso, peligroso. Si corto mal». «La alternativa es Granger», terminó él por ella. «No hay elección. La decisión estaba tomada. Lo harían la noche siguiente, cuando la luna nueva cubriera todo con la oscuridad más espesa. Escapar ya no era un sueño vago, era un plan, y este era el primer paso. Brutal. Durante todo el día siguiente, Willa se preparó. Hirvió su cuchillo más afilado, unas pinzas de hierro y tiras de lino limpio. Preparó una tintura fuerte de opio, su tesoro más valioso, y un cataplasma de corteza de sauce para la fiebre que seguramente vendría. Tenía el estómago anudado, frío como hierro. Iba a abrirle la carne a un hombre. Su única guía. Recuerdos borrosos de la infancia. Cuando cayó la noche, Kael bebió la amarga tintura sin una sola queja. Ella le entregó una tira de cuero grueso para morder. «Eres fuerte, Willa Hart», dijo él. La voz ya un poco pastosa, pero los ojos fijos en ella, oscuros y confiados. «Más de lo que tú crees». Ella respiró hondo. La luz de la lámpara temblaba en el filo del cuchillo. «Reza para que sea cierto». Y cortó. El cuerpo de Kael se arqueó sobre la cama, un grito silencioso tensándole los músculos. Sus nudillos se pusieron blancos de tanto aferrarse al marco. El olor a sangre fresca invadió la cabaña. Willa, con el corazón a punto de estallar en su pecho, buscaba en la herida con la vista nublada por el sudor. El tiempo pareció estirarse, perder forma. Solo existía el contacto del metal con la carne, esa desesperada búsqueda del objeto extraño incrustado en lo profundo. Y entonces lo sintió. El raspar opaco de metal contra metal. «La tengo», murmuró casi para sí. Con una paciencia dolorosa, metió las pinzas en la herida, atrapó el bulto de plomo deforme y tiró. Salió con un sonido húmedo y brutal. Kael soltó un gemido ahogado, y su cuerpo cayó inerte contra el colchón, tragado por la ola de dolor. Willa dejó caer la bala ensangrentada en un cuenco de barro. Sus manos se movían rápido, con una seguridad nacida del miedo. Limpiaba, aplicaba el cataplasma de sauce, vendaba con fuerza. Cuando terminó, se dejó caer en la mecedora, el cuchillo aún apretado en su mano manchada de rojo. Kael estaba inconsciente. Respiraba con dificultad. Todo le daba vueltas, pero lo había hecho. Había cruzado el umbral sin retorno. Ya no era solo su curandera, era su cirujana, su aliada, su última esperanza. Y mientras lo miraba dormir, una idea feroz, temible, se coló en su mente. Ya no era solo por sobrevivir, era por justicia. Granger la había convertido en ficha de su juego sucio. Pero ella no iba a dejar que ganara. Vería a este hombre libre. O moriría intentándolo. Los 2 días siguientes a aquella cirugía casera fueron una neblina de susurros y recuperación dolorosa.
El opio se había acabado. Kyle soportaba todo con los dientes apretados, el rostro tenso, pero el enrojecimiento en su pierna comenzaba a ceder. La fiebre profunda había desaparecido, y en sus ojos, el fuego había vuelto. El fuego de alguien que se prepara para pelear. Sabían que Granger no esperaría mucho más. La advertencia de Hearst les había comprado tiempo, pero el reloj corría. El plan era sencillo, desesperado, y dependía de demasiadas cosas saliendo bien. Roy Maddox y Caleb Hearst eran criaturas de costumbre. Cambiaban turnos a la medianoche. Eso implicaba que Roy, el de la noche, caminaba hasta el borde del pueblo para despertar al otro. Durante 5, tal vez 10 minutos, la cabaña quedaba sin vigilancia. Era su única ventana. «El arroyo», dijo Kyle, señalando detrás de la cabaña. «Pasa profundo detrás de tu casa. El sonido del agua taparía sus pasos. Necesitaban una distracción, algo que desviara las miradas en el momento justo». «La caballeriza», murmuró Willa, el pensamiento cayéndole como rayo. «La de Amos Pike. Está llena de heno seco. Una linterna, accidentalmente, volcada. Era una idea temeraria. El fuego era el mayor temor de cualquier pueblo fronterizo. Pero no había otra distracción más ruidosa ni más brillante que pudiera desviar todas las miradas de Redemption Gulch. La tercera noche después de la cirugía, una tormenta se gestaba en el horizonte. El aire estaba pesado, cargado de electricidad, y truenos distantes rugían desde el oeste. Era un regalo de los dioses que miran a los desesperados. Mientras el pueblo se sumía en una calma nerviosa previa a la tormenta, Willa hizo sus preparativos finales. Empacó una bolsa con lo poco que le quedaba, vendas, hierbas, un trozo de pan y una cantimplora con agua. Se calzó sus botas más firmes y se enfundó el abrigo de lona que había sido de Elias Hart. Le colgaba amplio, pero era cálido y útil. Kyle ya estaba vestido. Había cortado tiras de su manta y las había atado a los pies para amortiguar los pasos. Cojeaba visiblemente, pero se movía con firmeza. Había tallado un mango rudimentario para el cuchillo de desollar, con el que Willa le había salvado la vida. Ahora era un arma. La tensión dentro de la cabaña era como una criatura viva. Esperaban en la oscuridad, escuchando. El trueno se acercaba. Oyeron el crujir de las botas de Roy Maddox al caminar por la tierra, yéndose a despertar a Caleb Hearst. Era la señal. ¿Lista?, susurró Kyle cerca de ella. «No», dijo Willa con sinceridad, «pero voy». Él asintió apenas, una sonrisa leve cruzándole el rostro en la penumbra. «Eso es lo mismo». Willa salió por la puerta delantera, el corazón martillándole el pecho. La noche estaba negra como boca de lobo bajo las nubes. Se deslizó por el costado de su cabaña, pegándose a las sombras más densas. El pueblo era solo un puñado de formas oscuras contra el cielo aún más oscuro. La única luz provenía del salón, un brillo amarillento escapando por las ventanas. Se movía como un fantasma. Conocía ese camino al dedillo tras años de vivir en el borde. La caballeriza olía a heno, estiércol y cuero. La puerta lateral nunca se cerraba. Entró sin hacer ruido. Todo era negrura absoluta. Tanteó en la oscuridad hasta encontrar la linterna de Amos Pike, colgada en el mismo clavo de siempre. Sus dedos rodearon el metal frío. Encendió un fósforo. La llama repentina la cegó un segundo. Le temblaba tanto la mano que apenas podía sostener la linterna. Encender un fuego, aunque fuera pequeño, se sentía como cometer un crimen enorme. Pero entonces pensó en el rostro de Varek Granger y en el de Kyle, contorsionado por el dolor, y su decisión se volvió de acero. Colocó la linterna encendida sobre un montón de paja suelta, en una esquina alejada de los caballos. Luego, contuvo el aliento y la volcó. La llama se encendió al instante, devorando el heno seco con un rugido hambriento. No se quedó a ver. Corrió. Volvió por donde vino, los pulmones ardiendo.
Cuando alcanzó su cabaña, una débil luz naranja ya se asomaba por encima de los techos. El primer grito de ¡fuego! Cortó la noche como un cuchillo. Kyle la esperaba en la ventana trasera. Había quitado los postigos con sus propias manos. La ayudó a pasar. Su agarre firme, seguro. No miraron atrás. Se lanzaron hacia la oscuridad detrás de la cabaña, guiados por el sonido del arroyo. El incendio era su cubierta. Gritos, relinchos, carreras. Todos los hombres del pueblo, y ellos rogaban que también Maddox y Hearst correrían hacia las llamas. La orilla del arroyo era empinada y resbalosa. Kyle bajó primero, medio cayendo, medio trepando hasta tocar el agua. Se giró y le ofreció la mano. Willa bajó tras él, sus botas hundiéndose en el lodo. El agua estaba helada, le robó el aliento. Avanzaron corriente abajo, usando el río para borrar sus huellas. La corriente era fuerte, tirando de sus piernas. Kyle avanzaba con determinación salvaje. Una mano apoyada contra la orilla para sostener su pierna herida. La luz del incendio teñía las nubes de un naranja infernal. Parecía que escapaban del fin del mundo. Tras recorrer un cuarto de milla, Kyle halló lo que buscaba, un matorral espeso de sauces que llegaba hasta el agua. Se abrió paso entre las ramas, sujetándolas para que ella pudiera pasar. Cayeron del otro lado, ocultos a la vista. Temblaban por el frío y la adrenalina. Estaban empapados, exhaustos, pero estaban libres. Desde su escondite, vieron las antorchas moverse como locas por el pueblo. La caballeriza ardía como una torre de fuego en la noche. Lo habían logrado. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, gruesas, frías. El polvo se convirtió en barro. La tormenta había llegado. Borraría su olor, sus rastros, cualquier señal de que alguna vez estuvieron allí. Kyle la miró. Apenas se le distinguía el rostro entre la oscuridad. Alzó una mano y le apartó un mechón mojado de la mejilla. Su toque fue tan suave que ella apenas lo sintió. «Tienes el corazón de una guerrera, Willa Hart», dijo, su voz cargada de un respeto crudo que la calentó más que cualquier hoguera. En ese momento, ella ya no era la viuda olvidada de Redemption Gulch. Era una fugitiva, una incendiaria, una aliada del hombre al que el mundo llamaba salvaje. Willa miró una última vez hacia el resplandor caótico del pueblo que habían dejado atrás. Luego volvió el rostro hacia la llanura negra, agitada por la tormenta que se avecinaba. Jamás en su vida había sentido tanto miedo, ni tanta vida. La naturaleza salvaje no era un refugio amable, era áspera, implacable. Pero también era libertad. La lluvia que ocultó su fuga convirtió los caminos en un mar de barro, pero al mismo tiempo llenó los cauces secos con agua bendita. Durante varios días, se movieron bajo la protección de la oscuridad, descansando en barrancos escondidos o entre álamos y sauces espigados cuando el sol estaba alto. Kyle Tashin, que en la cabaña parecía un león enjaulado, se transformó ante sus ojos. En su entorno, él era otra cosa. Caminaba con autoridad serena. El cojeo seguía allí, pero no lo detenía. Enseñó a Willa a guiarse por las estrellas, a distinguir raíces comestibles y a moverse tan silenciosamente que ni las tuzas levantaban la cabeza al verlos pasar. Ella, por su parte, usaba su sabiduría de herbolaria para aliviarle la herida. Preparaba cataplasmas frescas con hierbas encontradas en las orillas del río. Eran un equipo, unidos por el peligro compartido, y por un lazo silencioso que se hacía más fuerte a cada paso. Los días duros borraban las máscaras. Ya no había espacio para las apariencias. Se veían el uno al otro en lo más íntimo, acurrucados bajo un manto viejo, compartiendo el último trozo de pan, los rostros cubiertos de tierra y las ojeras profundas. Fue en esos momentos callados donde la alianza se transformó en algo más. Estaba en el modo en que él le ofrecía siempre el primer trago de agua clara, o en cómo ella le tendía la mano sin pensar cada vez que su pierna flaqueaba. El amor, se dio cuenta Willa, no siempre llegaba con poesía ni promesas.
A veces brotaba como una flor silvestre, resistente, nacida del barro, regada con respeto y gestos simples. Una semana después, Kael encontró lo que buscaba. Una flecha rota clavada en la tierra de cierta manera. Unas piedras dispuestas en patrón sobre una loma. Los estaba guiando hacia los suyos. No hacia un campamento grande, sino hacia los grupos dispersos que la guerra y la traición habían obligado a ocultarse. Encontraron el primero en un cañón escondido. Eran apenas un reflejo de lo que una vez fue un gran pueblo. Unas pocas familias, ancianos, mujeres, niños con ojos de hambre y corazones llenos de miedo. El líder era un hombre mayor, de mirada cansada, llamado Håkan Crowshield. La sospecha dio paso al asombro cuando vieron a Kael Tassin, a quien creían muerto o cautivo. Él no habló de su sufrimiento. Habló del engaño en la diligencia de Blackwood, del plan de Varek Granger para arrebatarles la tierra, y habló de Willa Hart, la mujer blanca que lo salvó arriesgando su vida. Willa se mantuvo firme a su lado, sintiendo el peso de miradas oscuras, inquisitivas. Era una forastera, una enemiga. Pero Kael la presentó como salvadora. Fue su plan lo que cambió el rumbo. Granger esperaba que los Lakota respondieran con violencia, con asaltos. Quería que actuaran como los salvajes que él decía que eran. Así podría traer al ejército, su verdadero objetivo. «No jugaremos su guerra», declaró Kael, su voz sonando con fuerza nueva. «Desenmascararemos la suya». Su leyenda no comenzó con una batalla, sino con inteligencia. Sus exploradores le informaron que una caravana de provisiones del gobierno, mantas, harina, sal, estaba por llegar a la agencia del borde del territorio. Iba escoltada, pero no con fuerza. Peor aún, una banda rival Lakota, liderada por un guerrero impetuoso llamado Tay Ironpath, planeaba asaltarla por desesperación. Ellos no confiaban en Kael. Creían que la única salida era luchar. Granger sabía del plan. De hecho, lo había alentado con rumores y falsas promesas, entregadas por un mestizo traidor llamado Silas Crow. Un ataque contra bienes del gobierno sería la excusa perfecta para romper el tratado. El ejército tendría vía libre para arrasar. Kael no perdió tiempo. Con solo unos cuantos guerreros del campamento de Håkan, no atacó la caravana. Interceptó al grupo de Talle primero. Hubo tensión. Guerreros de ambos bandos frente a frente, armas en mano. Pero Kael no levantó el arco. Habló. Reveló todo el plan de Granger. Explicó cómo Tay era solo una pieza movida por intereses ajenos. Expuso a Crow como el emisario del sheriff. Tay, orgulloso y testarudo, no creyó nada. «Hablas con lengua de la mujer blanca que te sigue», escupió con desdén. Fue entonces que Willa dio un paso adelante. El corazón se le salía por la garganta, pero su voz fue firme. No habló de oro ni de tratados. Habló de lo que había visto, del odio y la codicia de Granger, de cómo hablaba de los Lakota como llaves, como herramientas. Habló en inglés llano. Uno de los hombres de Håkan, que conocía el idioma, tradujo. Sus palabras, viniendo de una enemiga, pesaban más que cualquier grito de guerra. Aún así, Tay seguía incrédulo. La prueba llegó una hora después. Los dos mejores exploradores de Kael regresaron arrastrando a Silas Crow. Lo habían capturado justo cuando iba a reunirse con los hombres de Granger, quienes ya esperaban emboscar la caravana y salvarla heroicamente. Testigos perfectos para culpar a los Lakota. Acorralado, Crow confesó todo. Lo que hizo Kael ese día fue brillante. No solo evitó la emboscada y el comienzo de una guerra, desenmascaró al traidor. Y lo más importante, salvó a Tay Ironpath y a sus hombres de caminar directo hacia una trampa sangrienta. Demostró que la sabiduría puede ser más fuerte que la furia. Humillado y conmovido, Tay Ironpath juró lealtad a Kael Tassin, y los dos clanes se unieron. La noticia corrió como fuego salvaje por las llanuras. Kael Tassin no estaba muerto. Había regresado,
no solo como guerrero, sino como líder con visión. Era la voz del cuervo, el que hablaba de otra forma de pelear, no solo con flechas, sino con inteligencia. Willa observaba esa transformación con una mezcla de respeto y asombro. El hombre silencioso y herido de su cabaña se había convertido en un símbolo, su nombre murmurado con reverencia por labios agradecidos. Caminaba con una confianza renovada. Su cojera seguía, pero ahora era parte de su historia, una marca de lo que había sobrevivido. Una noche, sentados junto al fuego en medio del creciente campamento, él se volvió hacia ella. La luz temblorosa del fuego acariciaba los rasgos firmes de su rostro. «En mi mundo», dijo con voz serena, «el nombre de una persona es su camino. Yo soy Kael Tassin, la voz del cuervo. Pero tú no tienes nombre entre los míos». Le tomó la mano. La suya era áspera y fuerte, la de ella más pequeña pero igual de capaz. «Te llaman la curandera blanca», continuó. «Pero eso es lo que haces, no quién eres. Yo te llamo Willawa Changte, mi corazón, porque salvaste el que late en mi pecho. Y también lo conquistaste». La besó. No fue un beso desesperado, sino una unión profunda, sellada por el dolor compartido, el miedo superado y la salvación mutua. Y bajo ese cielo inmenso, estrellado, en las llanuras de Dakota, Willa supo que ya no huía con él. Había llegado a casa, pero la historia aún no terminaba. Una leyenda forjada necesita ser puesta a prueba. Y el hombre que, sin quererlo, había creado todo aquello, Varek Granger, seguía en Redemption Gulch, creciendo en poder, convencido de que sus enemigos estaban muertos y enterrados. El otoño barría las planicies con viento de pinos y promesas de nieve. El campamento de Kael había crecido. Su supervivencia y sabiduría atrajeron a familias escondidas, guerreros hastiados de las masacres y líderes que veían en él una nueva esperanza. Ya no era un fugitivo, era el centro de una fuerza unida, el comienzo de una nación lakota renacida en medio del monte. Pero su poder era frágil. Vivían de la caza, y el invierno sería largo y duro. Peor aún, la mentira de la masacre en Blackwood aún pesaba. A los ojos del mundo blanco, en los archivos del fuerte de Fort Laramie, Kael Tassin y su gente seguían siendo asesinos. Una mentira que los destruiría lentamente. «No podemos vivir como fantasmas», dijo Kael en el Consejo de Ancianos. «La mentira de Granger debe ser arrancada, como la bala de mi pierna». El consejo estaba dividido. Muchos, como Ty, pedían un ataque directo contra Redemption Gulch, quemar el pueblo como Willa había incendiado la caballeriza. «Un ojo por ojo nos dejará ciegos a todos», dijo Kael, tranquilo pero firme. «Volveremos al pueblo, pero no como guerreros, volveremos como la verdad». Su plan era audaz. No atacaría, cercaría, no exigiría sangre, exigiría justicia. Forzaría un enfrentamiento, no en el campo de batalla, sino en el tribunal de la opinión pública. Iba a desenmascarar a Granger ante los suyos. Willa ya no era una extraña. Había aprendido las bases del idioma lakota, y las mujeres del campamento la instruyeron para cumplir su papel como Willawa Changte, compañera de corazón. Su opinión era valorada en el círculo cercano. Ella conocía mejor que nadie la mente de los habitantes del pueblo. «Tienen miedo», le dijo a Kael mientras planificaban el regreso. «Granger los controla con mentiras. Si les das otra historia, una que puedan creer, algunos te escucharán. Hombres como Caleb Hurst, quizás incluso Orrin Stonemend, si logra reunir valor». La clave estaba en el traidor, Silas Crow. Él era la prueba viviente. El día del regreso llegó con cielo gris y aire gélido. 100 guerreros, pintados no para la guerra sino para ceremonia solemne, cabalgaban con Kael. No entraron con gritos. Emergieron de las colinas como espíritus, ocupando posiciones silenciosas en las alturas que rodeaban el pueblo. Bloquearon los caminos. Fue un sitio de presencia, no de violencia.
El pueblo entró en pánico. Los hombres corrieron por sus rifles. Las mujeres metieron a los niños en casa. Se cerraron puertas, se atrancaron ventanas. Redemption Gulch contuvo la respiración. Barrack Granger, flanqueado por Roy Maddox y un Caleb Hurst nervioso, salió al borde del pueblo. Su cara era una máscara de rabia fingida. Creía que Kyle estaba muerto, un problema resuelto. Verlo vivo, al frente de una fuerza imponente, lo sacudió visiblemente. Kyle, con Willa a un lado y Talle al otro, avanzó hasta detenerse a 100 metros. Entre ambos, un abismo simbólico. Llevaba en la mano una cuerda. Al otro extremo, atado, Silas Crowe. Sheriff Granger, la voz de Kyle Tashin, la voz del cuervo, voló con el viento, clara y firme como el trueno. Has estado contando historias sobre mí. La mano de Barrack Granger fue directo a su pistola. Veo que los coyotes han soltado a su salvaje domesticado. Escupió con desprecio. Eres un hombre buscado, Kyle Tashin. Tú y tu banda de asesinos. Ríndanse ahora y les aseguro una horca rápida. No vengo a rendirme, gritó Kyle, con la voz firme como roca. Vengo a por un juicio por los hombres muertos en la diligencia de Blackwood. Tendremos ese juicio aquí, frente a tu gente y la mía. Empujó a Silas Crowe hacia adelante, lo obligó a arrodillarse en el polvo. Y he traído a un testigo. La imagen del traidor bien conocido, atado y tembloroso, sembró la duda entre los hombres armados que se agrupaban tras Granger. Aquello no era el asalto de salvajes que esperaban. «Él miente», bramó Granger, su voz empezando a quebrarse. «Dirá lo que sea por salvar su pellejo». «Entonces deja que el pueblo escuche», retó Kyle. «Que hable Crowe, luego tú, luego yo, y que la verdad tenga su día bajo el sol». Era su trampa, no con flechas ni cuchillos, sino con palabras y honor. Confiaba en que, incluso en un pueblo tan podrido como Redemption Gulch, la verdad aún tenía poder. Estaba desafiando la autoridad de Granger, justo ante los ojos de aquellos a quienes él decía proteger. Willa miró el rostro del sheriff. Vio el parpadeo de pánico, el temblor de rata acorralada. Él no podía permitirlo. No podía dejar que Crowe hablara. «¡Este es mi pueblo!», gritó Granger perdiendo el control. Sacó su revólver. «Aquí la ley soy yo, y la ley dice que tú cuelgas». Pero no apuntó a Kyle. Apuntó a Willa. Un movimiento frío y calculado. Sabía que ella era el eslabón clave, la mujer blanca que daba credibilidad a la historia de Kyle. Matarla sería silenciar al testigo más peligroso y mostrar que Kyle no podía proteger a los suyos. El mundo se detuvo. Willa vio el destello del cañón, el dedo de Granger apretando el gatillo. Pero antes de que pudiera disparar, otro tiro sonó, más cerca. Granger tambaleó, los ojos desorbitados de incredulidad. Miró su pecho, donde una mancha roja crecía como flor salvaje. Se volvió hacia su lado. Caleb Hurst estaba allí, su revólver aún humeando. Su rostro joven, pálido, pero decidido. Había elegido. Granger cayó en el polvo. Y el silencio se hizo pedazos. El sitio había terminado, pero la verdadera batalla por Redemption Gulch apenas comenzaba. La muerte del sheriff fue la chispa. Antes de que su cuerpo tocara el suelo, estalló el tiroteo. Roy Maddox y los leales a Granger abrieron fuego, y el aire se llenó de plomo. Los guerreros de Kyle no respondieron con furia ciega, sino con precisión y propósito. Apuntaban a los hombres que habían sostenido el régimen podrido del sheriff. Entre el caos, Willa no huyó. Se convirtió en torbellino de sanación, arrancando trozos de su ropa para vendar heridas, tanto de lakotas como de aldeanos. Su valor, una luz entre el humo. El combate fue breve. Hurst, viendo la inutilidad, gritó: «¡Alto el fuego!». Los aldeanos, rotos, soltaron las armas. En el silencio que siguió, la justicia cayó rápida.
Kael arrastró a Silas Crow ante los aldeanos, y también ante una patrulla del ejército que había llegado tarde. La confesión del traidor destapó toda la conspiración. Hearst la confirmó. El nombre de Kael Tashin fue limpiado, y sobre las cenizas de la codicia de Granger se sembró una paz real. El día que su pueblo se preparaba para partir, Kael desmontó. Caminó hacia Willa y ante todos, le tomó las manos. «Te obligaron a acoger a un hombre herido», dijo su voz, resonando en la calle muda. «Pero tú sanaste a una nación». Volteó hacia los suyos. «Ella es Willawa Changte, mi corazón». Luego miró al pueblo. «Yo soy su líder», proclamó, con voz de amor y poder. «Pero ella es su reina». La subió a su caballo, y juntos cabalgaron hacia las llanuras abiertas. Ya no eran un fugitivo y su curandera. Eran el rey y la reina legendarios del Alto Oeste. Así quedó grabada la historia de Willa Hart y Kael Tassin en la memoria de las planicies. No como un cuento de hadas, sino como una verdad nacida del polvo, la sangre y el amor que nadie esperaba. Una prueba de que las leyendas no nacen, se forjan en el fuego de la adversidad, y que el mayor poder no está en herir, sino en sanar. Su legado fue la colisión de dos mundos, para crear uno nuevo, una promesa viva de que incluso en los rincones más polvorientos de la historia, el amor y la justicia siempre encuentran un camino. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.